En esta oportunidad vamos a ver el tema 10, ya el último del programa, estabilidad de medicamentos. Vamos a ver que está en algunos aspectos bastante relacionado con el tema anterior, así que es importante que lo tengamos muy claro. En este tema veremos los tipos de reacción, ecuación de Hammett, estudios de degradación acelerada, efecto de la temperatura, humedad, luz, gases, formulaciones sólidas, formulaciones líquidas, planificación de estudios de estabilidad. La estabilidad es la capacidad que tiene un medicamento o un principio activo de mantener por determinado tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones de calidad existentes. Este es un aspecto muy importante de tenerlo bien establecido, cuál es la estabilidad del medicamento, tanto por la fase sanitaria, esto es, cuánto tiempo este principio activo tiene las características como para actuar farmacológicamente. Desde el punto de vista legal, puesto que si ha pasado el periodo en el cual es estable, podría conducir a distintas afecciones, intoxicaciones o procesos que involucren los tóxicos que se generan y por lo cual habría un problema legal y obviamente económico, porque nosotros, para que realmente sea más beneficioso para tanto para las empresas como para los usuarios, el periodo de estabilidad debiera ser lo más largo posible. Para tener entonces esta estabilidad se requería que estos principios activos mantuvieran su pureza, su potencia y eficacia y que no tuvieran toxicidad en los productos de degradación que se producían. Todos estos aspectos están relacionados con la concentración que se mantiene del principio activo. Entonces se requiere para que todos estos aspectos se mantengan que establecer ese tiempo 90 que hablábamos en cinética, es decir, cuando la concentración es un 90% de la concentración inicial, es decir, no tenemos más allá de un 10% de productos de degradación. Obviamente este valor 90% dependerá de las características del principio activo. En algunos casos, por ejemplo, el paraminosalicílico tiene un producto de degradación que es muy tóxico, entonces ya cuando tenemos estos productos de degradación en un porcentaje de un 1%, ya manifiesta su carácter de tóxico. Por lo cual, entonces, en este caso no será un 90%, sino un 99% lo que nosotros necesitamos para dar ese tiempo en el cual es estable ese medicamento. Los tipos de inestabilidad que se presentan normalmente pueden ser químicas, esto es que hay una degradación del principio activo, hay una serie de reacciones que transcurren, de modo que se degrada, no es ese principio activo tiene algún tipo de reacción que da productos diferentes de los cuales partir. Bueno, por lo tanto, hay una pérdida de la eficacia terapéutica y en algunos casos esos productos de degradación pueden ser tóxicos y hay riesgos, obviamente, para el paciente que lo está ingiriendo. Puede haber una inestabilidad física y esto es que se alteran las propiedades mecánicas y el aspecto de las formas de dosificación. Puede ser que se manifiesten estas inestabilidad porque se desgrana, por ejemplo, si fuera una pastilla o hay una alteración del color, por ejemplo, si fuera una solución.
Esto está relacionado con la inestabilidad biofarmacéutica, es decir, van a haber cambios en la biodisponibilidad de este fármaco para los pacientes. O sea, no va a estar en una concentración y en características como para que sea disponible para el organismo. Y otra cuestión que está relacionada con la inestabilidad es la biológica. En algunos casos pueden haber desarrollos microbianos que produzcan esta inestabilidad. Entonces, como decíamos, cuando relacionábamos con la parte química, decíamos que se producían reacciones. En los tipos de reacciones hay innumerables clasificaciones para estos tipos de reacciones. Esto ya más o menos lo tienen claro, pero vamos a reafirmarlo, que según el estado final, las reacciones podrían ser o irreversibles o reversibles. Irreversibles, la que A más B, por ejemplo, me da C, o A que me da B, que me da C, esas reacciones complejas que habíamos visto, o A que me puede dar B o C con una diferente velocidad. Y las reversibles era que A me daba B y este a su vez volvía a generar A. Según el medio de reacción, estas pueden ser que sean homogéneas o heterogéneas. Homogéneas cuando se realizan en una sola fase, por ejemplo en solución, y heterogéneas cuando se realizan en superficie. En la superficie gas líquido, gas sólido, en líquidos inmiscibles, por ejemplo. Según el mecanismo, las reacciones pueden ser homolíticas o heterolíticas. Homolíticas cuando tenemos una ruptura de modo de que este par de electrones se comparten, que se comparten en el enlace, luego cada uno produce un radical con el radical libre A y el radical libre B. O heterolíticas cuando los electrones que están compartidos en el enlace AB en la reacción luego queda como A con el par de electrones y B sin este par de electrones. Pueden clasificarse estas reacciones también según el agente atacante, es decir, si el agente atacante es el agua, entonces se denominan hidrólisis, y bueno, hay innumerables tipos de reacciones que transcurren con este agente atacante. Los ésteres, las amidas, las imidas, los halogenuros de alquilo, halogenuros de arilo. La oxidación, donde el agente atacante será el oxígeno. Entonces, por ejemplo, los alcoholes que pasan de un alcohol primario a un alcohol secundario que pueden ser oxidados y pasan, bueno, aldehídos o cetonas dependiendo de las características de eso. Los fenoles, los aldehídos también son especies susceptibles de ser oxidadas, es decir, el agente atacante ser el oxígeno. En las reducciones, estas están también son ejemplos de tipos de reacciones donde hay un reductor como agente atacante. La fotólisis, donde el agente atacante es la radiación UV, por ejemplo, o visible. La solvólisis, que es donde el agente atacante es el solvente. Nosotros habíamos visto en el primer caso hidrólisis, donde el solvente particularmente es agua, pero bueno, solvólisis, cualquier otro tipo de solvente. La descomposición y pirólisis es que, por ejemplo, cuando por acción del calor y se descompone con emisión de dióxido de carbono, por ejemplo. El ejemplo que dábamos recién respecto de la toxicidad del paraminosalicílico se descarboxila y forma el metaminofenol, que es esa especie que decíamos que era muy tóxica. Y también, como último, como agente atacante, la contaminación biológica, es decir, los microorganismos que puedan haber en el medio.
Una de las cuestiones que modifican la estabilidad de los principios activos son los sustituyentes. Si nosotros tenemos un cierto principio activo que tiene unas determinadas características, un centro de reacción, y en este colocamos un sustituyente porque mejora las características de tanto organolépticas o de solubilidad. Puede ser que la presencia de este nuevo sustituyente modifique la estabilidad del compuesto. Evidentemente, ese sustituyente actuará de algún modo determinado, dependiendo de las características del centro activo y del sustituyente, sobre ese centro de reacción y podrá acelerar o disminuir estas reacciones que decíamos de degradación. Entonces, para el caso de estabilidad, debiéramos requerir una sustitución que sea, o un sustituyente que sea adecuado. Los sustituyentes tienen diferentes efectos sobre los centros de reacción. Un efecto que se denomina inductivo. Este efecto es característico de los sustituyentes que están unidos con uniones simples, uniones sigma, y el efecto de este sustituyente disminuye con la distancia. Por ejemplo, si nosotros en una cadena hidrocarbonada ponemos en un extremo, sustituimos en un extremo por un cloruro, este cloro tendrá una mayor electronegatividad, entonces atraerá hacia sí los electrones involucrados en los enlaces y evidentemente hará un efecto sobre el centro de reacción. El otro tipo de efecto que producen los sustituyentes es el mesomérico. Y en este caso puede ser mesomérico llamado o de resonancia también. En este intervienen uniones dobles en estructuras resonantes. Entonces, la presencia de un sustituyente en un anillo bencénico, por ejemplo, dependiendo de la posición en la que incorporemos ese sustituyente, tendrá un determinado efecto sobre el centro de reacción. Este efecto en general se trasladará por las estructuras resonantes que existen en el anillo. Para verificar el efecto que tienen los sustituyentes sobre las velocidades de reacción, hay muchos estudios. Nosotros vamos a ver el más generalizado, que es el desarrollado por Hammett. Hammett estudió el efecto de sustituyentes sobre el ácido benzoico utilizando agua como solvente y a 25 grados centígrados, y estudió tanto los equilibrios en las hidrólisis como también las velocidades de estas especies sustituidas y sin sustituir. Estos sustituyentes verificó entonces el efecto que tenían estos sustituyentes en las posiciones meta y para. En la posición orto, el sustituyente está muy próximo al centro de reacción, entonces los efectos estéricos modifican el efecto y finalmente entonces no hay una linealidad como la observada para las otras posiciones. Entonces Hammett trabajó con el ácido benzoico y el ácido benzoico sustituido en agua a 25 grados centígrados, y él analizó lo que sucedía con los equilibrios en las disociaciones, en las hidrólisis y las velocidades de reacción. Acá está ejemplificado las constantes de equilibrio. Si nosotros tenemos el ácido benzoico sin sustituir en agua, se produce su disociación formando el anión más el protón, con una determinada constante de equilibrio que la llamaremos K0, que es la constante del ácido benzoico sin sustituir. Cuando le incorpora un sustituyente, en este caso en posición para, podría haber sido
meta, en este caso está ejemplificado para. Este sustituyente X cualquiera tiene la característica de ser un sustituyente que es dador de electrones, es decir, que bombea electrones al anillo. Por tanto, el oxígeno va a captar con más fuerza, va a tener más electronegatividad, entonces va a captar más al hidrógeno. Y en la disociación, entonces, la constante de equilibrio involucrada, esta constante de equilibrio va a ser menor, es decir, tenemos una menor producción de estos productos respecto del compuesto sin sustituir. Entonces, él analizó estas constantes de equilibrio y las constantes de velocidad y las fue graficando para los distintos sustituyentes el logaritmo de esa constante de equilibrio en función del logaritmo de la constante de velocidad. Y observó que para los sustituyentes en posiciones meta y para, como decíamos, estos puntos experimentales se acomodaban a una línea recta. Entonces, observó que había una linealidad entre los logaritmos de las constantes de velocidad y los logaritmos de las constantes de equilibrio. Y estableció entonces una expresión empírica de la experiencia que él obtuvo, que el logaritmo de la constante de velocidad es igual a un ρ, a una constante de proporcionalidad, por el logaritmo de la constante de equilibrio más c, que es una constante de proporcionalidad. Si hacemos esta misma ecuación empírica para el compuesto sin sustituir y lo dividimos miembro a miembro, nos queda que el logaritmo de la constante de velocidad del compuesto sustituido sobre la constante de velocidad del compuesto sin sustituir es igual a ρ, esta constante que decíamos de proporcionalidad, por sigma. ρ es la constante que se denomina constante de reacción y sigma la constante del sustituyente. Y sigma va a ser igual al delta del pKa. Entonces, estas constantes ρ son particulares para la reacción que nosotros estemos llevando a cabo. Y esta es la constante del sustituyente. Cada sustituyente de estos de los que ensayó, podemos determinar esta constante sigma. Él lo obtuvo dando un valor de ρ igual a 1 para el tipo de reacción que estaban analizando. Entonces, si este ρ es igual a 1, el sigma es igual al delta de pKa y pudo dar el valor para cada una de estas constantes sustituyentes. Entonces, ¿qué aplicación tiene esta ecuación de Hammett? Si nosotros conocemos estas constantes del sustituyente, podríamos evaluar cuál sería la velocidad de degradación, por ejemplo, con un sustituyente o con otro de nuestra reacción. Estos sustituyentes van a tener características de ser positivos, aquellos sustituyentes que son atractores de electrones, y negativos los que son dadores o donores de electrones. Como vemos acá están tabulados, hay valores positivos o negativos dependiendo de estas características de sustituyente. Y ρ habíamos dicho que era la constante de reacción, esa constante de proporcionalidad primera. El significado físico que nos está dando esta ρ es la susceptibilidad que tiene esa reacción a ser influenciada por los sustituyentes. Estas van a depender del medio de reacción y de la temperatura, es decir, esta constante ρ va a ser diferente si la reacción transcurre en agua o en alcohol etílico o en alcohol metílico. Entonces va a depender ese valor de ρ y de la temperatura. Y habíamos dicho que el ρ era igual a 1 para la reacción del ácido benzoico a 25 grados centígrados y en agua. Sin embargo, hay distintos valores que en algunos se conocen y si no podemos determinarlos, ese valor de ρ
para distintas reacciones en diferentes medios de reacción. Entonces, con esta ecuación de Hammett, con esta expresión, nosotros tenemos las constantes de sustituyente que las conocemos. La constante de reacción podemos determinarla o calcularla si hacemos experiencias con distintos sustituyentes y sin sustituir. Y si no, si conocemos esta constante de la reacción, la aplicación que tenemos con esta ecuación de Hammett es que podemos conocer una velocidad de reacción a partir de, sin hacer la experiencia, a partir de conocer esta constante de la reacción y la constante de sustituyente que vamos a analizar. Entonces, no necesitamos hacer la experiencia con todos los sustituyentes, sino que usando la ecuación de Hammett podríamos conocer la velocidad de degradación con la incorporación de alguno de los sustituyentes. Otros compuestos que modifican la estabilidad de los medicamentos son los integrantes en la formulación. Algunos excipientes pueden modificar esas características farmacotécnicas que decíamos, que se disgregan, que modifican la velocidad de disolución o la dureza de ese principio activo. Por tanto, si se modifican, puede haber una menor biodisponibilidad, es decir, vamos a tener menos principio activo disponible para ejercer su efecto. En el caso de las formulaciones sólidas, los comprimidos, se debe verificar la naturaleza química del excipiente. Entonces, por ejemplo, hay excipientes que pueden tener características de ácidas o básicas o ser neutros. Si el principio activo es un éster, por ejemplo, entonces, si nosotros tenemos un excipiente que es o ácido o base, sabemos que provocaría una reacción, entonces, evidentemente, este excipiente modificaría las características de nuestro principio activo. Entonces, en este caso, lo que debiéramos elegir es un excipiente que fuera neutro. En otro caso, los excipientes pueden formar complejos con el principio activo. Entonces, en este caso, lo que se requiere es que no debe alterar la concentración de este principio activo. Es decir, que ese complejo que se forme no haga que tengamos menos principio activo para estar biodisponible. En el caso de las formulaciones líquidas, muchos excipientes pueden modificar el pH, la fuerza iónica o la permitividad. Y como ya habíamos visto, todas estas características, el pH, la fuerza iónica o la permitividad, modifican en determinada cantidad las velocidades de nuestra reacción. Entonces debemos, a la hora de elegir un excipiente, estar muy seguros que no modifiquen alguna de estas características y por lo tanto que aceleren nuestras reacciones de degradación. Entonces, para poder conocer esta estabilidad, estas características que se mantienen a lo largo del tiempo de la inocuidad, la potencia, la eficiencia, y que todas estas estaban relacionadas con, o la mayoría de ellas relacionadas con que la concentración se mantuviera, se utilizan métodos de degradación acelerada. Entonces, en estos métodos de degradación acelerada, el objetivo es predecir en un tiempo razonable el tiempo útil del medicamento. Nosotros sabemos que en general los vencimientos de los medicamentos serían de aproximadamente un año, bueno, dependiendo de las características, obviamente, pero pueden en algunos casos 1 año o 2 años la vida útil. Entonces, hacer estos estudios de la estabilidad en 2 años llevaría mucho tiempo para poder definir la estabilidad. Entonces, se hacen estos estudios de degradación acelerada en los cuales en una primera etapa se determina
cuál es el factor degradante, es decir, cuáles de los factores que modificaban la velocidad de reacción, el que en este caso particular está influyendo, la temperatura, el gas, la humedad, lo que fuere. Luego, una vez identificado, se coloca este principio activo en condiciones extremas de este factor degradante, y en esas condiciones se determina el valor de la constante de velocidad y el tiempo 90 para luego ser referido a las condiciones ambientales de almacenamiento normal. Uno de los efectos, y quizás el más importante, es la temperatura. Nosotros ya habíamos visto en cinética química que en general siempre a mayor temperatura había una mayor velocidad de reacción. En este caso será una mayor velocidad de degradación. Entonces es fundamental que podamos determinar si este es el efecto que degrada nuestro medicamento, cuál es la influencia que tiene la temperatura para poder dar la vida útil. Hay alguna serie de reacciones que este efecto no lo altera en las reacciones fotoquímicas, y esto es porque las energías de activación son bajas, entonces la temperatura no tiene gran influencia. ¿Se acuerdan que la energía de activación era esa barrera que se debía vencer para pasar desde el complejo activado a los productos? Si es baja, entonces la temperatura no influye mucho en este tipo de reacción. Tampoco en las reacciones de oxidación, estas reacciones que decíamos que el agente atacante era el oxígeno, porque en este caso, más que la temperatura, la velocidad está determinada por el proceso de difusión, de cómo llega ese oxígeno al principio activo. Y en las reacciones de pirólisis, esto es decir, cuando hay calor, porque la energía de activación es muy alta y en general suceden a muy elevada temperatura. Entonces no tiene sentido hacer el análisis de este factor. Para verificar o poder estimar la vida útil de un medicamento cuando el factor degradante es la temperatura, hay tres métodos: el método empírico, el método del coeficiente o el método de Arrhenius. Los primeros dos son prácticamente cualitativos, semi-cuantitativos podría ser, pero son cualitativos. El preciso es el método de Arrhenius. En el método empírico, lo que se dice es que es por cada 10 grados centígrados que se aumente la temperatura en la cual está nuestro medicamento, se va a duplicar la velocidad. Entonces, en función de este aumento de la velocidad, obviamente el tiempo de vida o el límite de la vida útil de ese medicamento va a disminuir a la mitad. En el método del coeficiente lo que se hace es determinar la velocidad de la reacción a una temperatura y a otra temperatura que haya una diferencia de 10 grados centígrados. Entonces, supónganse a 50 y a 40 grados. Entonces, se establece una relación entre estas velocidades de reacción, que es lo que se denomina Q10. Entonces, nosotros podríamos, conocido este Q, llegar a conocer la velocidad de reacción a temperatura, por ejemplo, de 25 grados centígrados, con una regla de 3. Obviamente, este método no es tan fácilmente extrapolable cuando trabajamos a temperaturas altas de 80, 70 grados centígrados para llevarlas después a temperaturas ambientes. Entonces, este es orientativo, nos daría una idea de la velocidad de degradación a la temperatura ambiente, que es la que necesitamos. El que es preciso y el que se utiliza en los laboratorios para determinar la vida útil de un fármaco cuando el factor degradante es la temperatura es la expresión de Arrhenius, que ya lo habíamos visto en cinética química.
era el logaritmo natural de la constante de velocidad, era igual al logaritmo natural del factor de frecuencia, este factor preexponencial, menos la energía de activación sobre R por 1 sobre la temperatura en Kelvin. Entonces, ¿cómo trabajamos en el laboratorio? Trabajamos a temperaturas elevadas, como decíamos, estos eran estudios de degradación acelerada, es decir, trabajamos a temperaturas en las que los tiempos sean más cortos para poder hacer las experiencias. Entonces, por ejemplo, a 50, 60, 70 grados centígrados, y para cada uno de ellos tenemos el valor de K. Obviamente nosotros ya conocemos que, por ejemplo, nuestra cinética es de primer orden, entonces ya tenemos ese conocimiento y podemos calcular entonces para cada una de estas temperaturas por el método de integral o el diferencial, cualquiera de ellos, el valor de la velocidad específica o constante de velocidad a 50, 60 y 70 grados. Luego hacíamos la gráfica de la ecuación de Arrhenius, donde en el eje Y graficábamos el logaritmo de la constante de la velocidad y en el eje X 1 sobre la temperatura en grados Kelvin. Entonces, de la pendiente nosotros podíamos conocer la energía de activación y de la ordenada del origen el logaritmo del factor de frecuencia. Por tanto, podríamos conocer la velocidad a la temperatura de almacenamiento, es decir, conociendo estos dos valores, nosotros vamos a la ecuación de Arrhenius y en vez de poner la temperatura 50, 60 o 70, ponemos, conocidos en la energía de activación, el logaritmo natural de A, ponemos en temperatura 20 o 25 grados centígrados y podríamos conocer entonces la velocidad específica a la temperatura de almacenamiento. Y, como ya conocemos el orden, podríamos determinar el tiempo 90% o el tiempo 99 o el tiempo 95, dependiendo de las características que tengan nuestros productos de degradación. Entonces, ahí podemos dar el tiempo de vida útil que tiene ese medicamento a la temperatura de almacenamiento. Obviamente debemos tener cuidado de tener seguridad en el orden de reacción, lo que nosotros habíamos dicho primeramente, o sea que debíamos conocer fehacientemente el orden de esa reacción de degradación, tener exactitud en la medición de la temperatura, obviamente trabajar con baños termostáticos donde nos aseguremos que la temperatura permanece constante y un método analítico acorde para determinar la concentración en cada uno de estos momentos y luego poder calcular entonces esas constantes de velocidad. Entonces, este sería el método cuando el factor degradante es la temperatura para poder establecer la vida útil o el periodo de vida útil de ese medicamento o principio activo. Si el efecto degradante fuera la humedad está relacionada también con la temperatura porque la temperatura acelera las reacciones producidas por humedad. Cuando el efecto degradante entonces sea la humedad, podemos tener dos formas en las que se puede presentar la humedad, en forma residual o la humedad atmosférica. La forma residual es la que contiene propiamente el producto, es decir, viene con un determinado porcentaje de humedad. Y la atmosférica es la que toma del ambiente. Entonces, para verificar o para dar el tiempo de vida útil del medicamento, si la humedad es la que contiene el producto, es la residual, entonces hacemos experiencias en un frasco absolutamente hermético y a una temperatura alta, colocamos nuestra mezcla o nuestro compuesto con porcentajes de humedad diferentes, por ejemplo, 2, 5, 7 y 10%. Entonces, a esa temperatura vemos, o a partir de las determinaciones que hacemos de la velocidad, cuál es el límite de humedad permisible para que se mantenga en las propiedades y estimar ese tiempo 90%.
En el caso de que la humedad sea la atmosférica, se realizan varias experiencias a diferentes temperaturas, 50, 60, 70 grados centígrados, y en cada una de ellas a diferentes humedades relativas. Esto es, se incorporan algunos tipos de compuestos que generan humedad en un porcentaje de un 40%, de un 50% o de un 60%. Nuevamente trabajamos con frascos herméticos. Determinamos, por ejemplo, elegimos todos los sistemas que tienen 40% de humedad, entonces determinamos las velocidades de estas experiencias, en estas experiencias, a las diferentes temperaturas. Es decir, todos van a tener el mismo porcentaje de humedad y lo hacemos a 50, 60, 70 grados centígrados. Entonces, aplicamos la ecuación de Arrhenius y podríamos, como vimos recién, conocer el valor de la K a la temperatura de almacenamiento, y en este caso va a ser a la humedad que analizamos, al 40%. Entonces tendremos la velocidad específica a la temperatura de almacenamiento y al porcentaje de humedad que analizamos, 40%. Hacemos lo mismo con el otro grupo, con el de 50, y hacemos lo mismo con el de 60. Entonces, finalmente tendremos todas las constantes de velocidad a la temperatura de almacenamiento, por ejemplo, 25 grados centígrados, que corresponden a cada uno de los porcentajes de humedad que analizamos. Entonces, podemos hacer una nueva gráfica en la que ahora tenemos nuestra K experimental a 25 grados centígrados y a diferentes porcentajes de humedad o de presión de vapor de agua. Entonces, tendremos nuestros puntos experimentales que se acomodan a una línea, y a partir de ella nosotros podremos determinar la constante de velocidad a esos 25 grados centígrados y a la humedad ambiente requerida. Supónganse que la necesitamos a 30% de humedad, que es una humedad que no analizamos. Nos vamos desde el valor de la presión de vapor y podemos estimar la constante de velocidad a la temperatura de almacenamiento a la humedad requerida. Y luego, como ya conocíamos obviamente el orden de reacción, podemos conocer ese tiempo 90, que es el tiempo de vida útil del medicamento. Y entonces poder definir hasta cuándo este medicamento va a ser útil, cuando el factor determinante de la degradación era la humedad, en este caso atmósfera. Podría ser que el efecto degradante fuera la luz. Entonces, lo que hacemos es colocar nuestra muestra a distintas intensidades de radiación y se determina nuevamente el tiempo 90%. En este caso, los datos no son muy precisos, puesto que obviamente va a depender de la geometría que tenga nuestro frasco en el cual hemos colocado, o en el cual va nuestro principio activo. La luz influirá si el fármaco luego va a estar en la vidriera o en un depósito. Entonces, para evitar los problemas que traen determinar la vida útil cuando el efecto atacante es la luz, lo que se decide hacer es colocar el compuesto en un envase adecuado, en general son de color caramelo, y con la leyenda de al abrigo de la luz. Cuando el efecto degradante sea la presencia de gases, ya sea oxígeno que hay en el ambiente o dióxido de carbono, las experiencias que se realizan son similares a las que veíamos para cuando el efecto degradante era la humedad. Nada más que en este caso, como habíamos visto al comienzo, cuando veíamos el caso de la temperatura,
En este caso, la temperatura no influye sobre las velocidades cuando el efecto degradante es el gas. Entonces se hace la experiencia, como habíamos visto, para humedad, pero a una sola temperatura. Entonces, en nuestro frasco definitivo lo que hacemos es colocar las diferentes presiones de oxígeno o de dióxido de carbono, de acuerdo sea el factor degradante. Se determina para cada uno de ellos el valor de la velocidad específica. Entonces se grafica, como habíamos visto para humedad, el logaritmo de la constante de velocidad en función de la presión de vapor, en este caso va a ser la de oxígeno o la de dióxido de carbono, y podemos estimar la velocidad específica a la presión requerida y con ella, con esta acá, poder dar la vida útil o el tiempo 90. Esto es en cuanto a los efectos que son degradantes y los estudios de degradación acelerada. Cuando se tienen preparaciones extemporáneas, en este caso, estas preparaciones son esas preparaciones que vienen en el frasco, el principio activo en forma sólida y que suele ser acompañado por una ampollita que viene un líquido o con una graduación que nos indica hasta el volumen que debemos agregar de agua. Entonces, estas preparaciones tienen la característica de que en solución son muy inestables. Son bastante estables a la forma sólida, pero son muy inestables en solución. Entonces, es esa la forma en la que se expende. Entonces, en este caso, en este tipo de preparaciones hay que hacer dos estudios de degradación. Uno es en la forma en que se expende, es decir, en el sólido debemos verificar cuánto dura o cuál es el tiempo de vida en este envase. Y por otro lado, también la velocidad en solución. Entonces van a ver que en ese caso dice que una vez preparado en general no sirve más allá de 7 días, por ejemplo, porque son muy inestables. En este caso, estos estudios se hacen solamente a temperatura ambiente, por esto es lo que decíamos de la inestabilidad que tienen estas preparaciones en solución. En definitiva, para hacer una planificación de un estudio de estabilidad, o sea, para determinar cuál es ese periodo o ese tiempo de vida útil o el vencimiento de ese fármaco, se deben hacer estudios preliminares y definitivos. Los preliminares tendremos, un primer paso es una búsqueda bibliográfica exhaustiva, donde verificaremos todo lo que ya hay estudiado respecto de este principio activo, de la velocidad que tiene en diferentes medios, los factores que lo degradan, todo lo que ya se conoce respecto del principio activo y sus velocidades de degradación. Luego se somete este principio activo a condiciones extremas, estos estudios de degradación acelerada que decíamos una vez identificado ese factor degradante, que ya tendríamos que haber tenido los estudios preliminares de las cinéticas, en los cuales nosotros ya tenemos claramente definido cuál es el orden de reacción y las velocidades específicas en determinadas condiciones. Habrá que en estos estudios preliminares determinar cuáles son los productos de degradación. Es decir, cuáles son ellos, qué características tienen, qué características en cuanto a la toxicidad tienen cada uno de estos productos de degradación. Debemos hacer en estos estudios preliminares también mediciones orientativas para determinar los excipientes y las posibles interacciones que se pueden dar con el principio activo, esto que veíamos que podían afectar también en las velocidades de degradación. Y obviamente
conocer la metodología de valoración para determinar fehacientemente las concentraciones de nuestros principios activos. Entonces tendremos que tener un método analítico que sea lo suficientemente preciso y que sea exacto para determinar las concentraciones del principio activo que nosotros estemos analizando. Una vez que se tienen todos estos estudios para el principio activo, se hacen los estudios definitivos en los cuales se analiza el medicamento en la formulación ya seleccionada con todos sus excipientes y en la forma en la que se va a presentar, en el envase definitivo, y se hace la determinación de la vida útil usando ese factor degradante que ya habíamos analizado en los estudios preliminares. Por otro lado, se guarda una muestra para determinar la concentración en un tiempo largo, es decir, se va analizando en estos estudios definitivos, además de esta degradación acelerada, hay un estudio en las condiciones normales de almacenamiento en el tiempo. Bueno, y con esto hemos terminado ya el tema 10 y los temas que incluyen química física para el curso de FAP.